En este tema resumiremos las técnicas fundamentales de modelización univariante de series temporales. En este contexto, univariante significa que modelizaremos el valor actual de una serie temporal en función de su historia pasada. En esta transparencia tenemos un índice del tema. En primer lugar, haremos una introducción para decir lo que vamos a hacer y definir algunos conceptos fundamentales. En segundo lugar, este apartado procesos elementales, describiremos las ideas básicas de los modelos más sencillos que vamos a utilizar para representar una serie temporal. Identificación y diagnosis. En series temporales, identificación significa especificar un modelo a partir de propiedades observables de los datos. Es decir, si una serie tiene tendencia, le añadiremos a la especificación determinados elementos, si tiene estacionalidad, le añadiremos otros, y así sucesivamente. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es dejar que los datos hablen y nos digan cuál es el mejor modelo para representarlos. Diagnosis es, una vez que hemos identificado un modelo y lo hemos estimado, tomaremos los residuos que genera ese modelo y los someteremos a un proceso de valoración para ver si esos residuos cumplen los supuestos que hacemos sobre ellos, si son normales, si no están autocorrelados, si son homocedásticos y así sucesivamente. Los procesos elementales que definiremos los vamos a combinar en forma de representaciones más complejas. Y para evitar que la complejidad de esas representaciones nos desborde, vamos a definir una notación compacta, que será la notación de retardos. Una vez definida la notación de retardos, añadiremos otro elemento de complejidad al modelo, que es la parte estacional del modelo, resumiremos las ideas principales y en el apéndice lo que damos es un resumen sobre las características que nos permiten identificar los procesos más comunes con datos económicos. Introducción. El objetivo de este tema es explicar análisis univariante de series temporales, que es la puerta de entrada a lo que podríamos llamar las series temporales. El análisis univariante es distinto de la econometría clásica. Aquí consideramos que solo hay una variable, es la variable endógena. Por eso decimos que es un análisis univariante. Hay también un nivel de análisis más complicado, que es el nivel multivariante, en donde en vez de considerar una sola variable endógena, consideramos vectores de variables endógenas. Otra simplificación que haremos es que no contemplaremos ninguna variable exógena o explicativa que pueda ayudarnos a modelizar la variable endógena. Por lo tanto, va a ser únicamente una variable endógena que se relaciona de forma relativamente sencilla con sus valores pasados. Los valores pasados de la serie explicarán los valores actuales. Y esto lo haremos aprovechando la inercia de los datos. En este contexto, inercia significa que las series temporales en general, las series temporales económicas en particular, suelen tener un comportamiento inercial que nos permite ver a partir del pasado por dónde se van a mover en el futuro. Es como la inercia de un móvil. Si vemos un avión volando, vemos su trayectoria durante un tiempo, podemos predecir dónde estará dentro de un rato. Si vemos un coche haciendo lo mismo, podemos predecir también dónde estará si no se produce un cambio brusco de su trayectoria o de su velocidad. Estos modelos sencillos, univariantes, pueden ser modelos autorregresivos de primer o segundo orden. En un proceso autorregresivo de primer orden, tomaremos el valor actual de una variable, z de t, z significa que la serie es estacionaria, y vamos a explicar z en función de una constante, podríamos llamarla beta sub 0, pero aquí estamos utilizando la terminología estándar en series temporales, la vamos a representar como c, más phi por z de t menos 1, más a de t. Y a de t sería un término de error con las mismas propiedades que el epsilon de t de un modelo de regresión. Supondremos que es normal, supondremos que tiene medida cero, no está autocorrelado y no es heterocedástico. Al término de error lo llamamos a de t en vez de epsilon por el mismo motivo que a phi le llamamos phi en vez de beta 1 o a c le llamamos c en vez de beta 0. Simplemente es la terminología estándar en el análisis de series temporales. Un análisis que viene de una tradición distinta que la econometría convencional, tiene su propia literatura y por tanto su propia notación. Este proceso autorregresivo se dice que es de primer orden,
porque el valor actual de z está relacionado con su primer retardo y con ninguno más. Si relacionamos el valor de hoy de z con una constante phi sub 1 por z de t menos 1 y phi sub 2 por z de t menos 2 más a de t, diremos que el proceso autorregresivo es de segundo orden, porque tenemos dos retardos de z explicando el valor actual. En un proceso de media móvil, el valor actual de z de t se relaciona con una constante. Esta constante la llamamos mu sub z en vez de c, porque la constante en este modelo es también la media de z. Esa es la razón del cambio de notación. Como veréis, la notación de series temporales está muy asentada y es una notación muy coherente. Cuando hacemos un cambio aparente en la manera de denotar algo, hay una razón de ser. En este caso, mu sub z es un término constante igual que c, pero es que además de ser el término constante del modelo, es la media de z. Y además de la media de z de t queda explicado por a de t, el error contemporáneo, y también el error anterior. Es decir, no solo utilizaremos los valores pasados de z para representar su valor actual, sino que utilizaremos también los valores pasados de a de t para representar el valor actual de z. De esta manera tenemos en cuenta los valores pasados de la propia variable endógena y los valores pasados de los errores que se han cometido al ajustar mediante el modelo la variable endógena. Por último, vamos a hablar de una familia de procesos estocásticos o modelos de propiedades distintas, un paseo aleatorio con deriva. Un paseo aleatorio con deriva es como un autorregresivo de orden 1, en donde la pendiente phi vale 1, aquí no aparece phi, aquí aparece phi, simplemente phi vale 1, y la serie temporal la representamos como y en vez de como z. El motivo por el cual utilizamos la letra y para representar a la serie temporal es que la serie temporal que tenemos aquí no es estacionaria. Es decir, cuando utilicemos zt, estaremos refiriéndonos a una serie que es estacionaria y idealmente también normal y homocedástica, y cuando utilicemos i de t, lo que trabajaremos es con una serie que no es estacionaria en medio. El proceso paseo aleatorio con deriva, este proceso estocástico de aquí, tiene la propiedad de que representa datos que tienen una tendencia gobernada por el parámetro c, y que son, por tanto, no estacionarios en media. En el slide anterior os decía que el análisis de series temporales en general y el univariante en particular nacen de una tradición distinta que el análisis de regresión que hemos visto en econometría hasta ahora. Pero nacer de una tradición distinta no significa que no pueda combinar las ideas, las mejores ideas que hay en el análisis de regresión y en el análisis de series temporales univariante. Cuando combinamos esas dos tradiciones, resultan una serie de modelos en los cuales hay un modelo de relación que lo que hace es establecer una relación causal entre las variables explicativas y la variable endógena. Y un segundo elemento, que ya habíamos introducido en temas anteriores, un modelo del error que predice la parte de la variable endógena que no explican las variables exógenas, las variables explicativas. El modelo del error puede interpretarse, y a menudo se hace, como una representación de posibles variables omitidas. Esto, contarlo así, en teoría parece una cosa muy compleja, pero a la hora de la verdad no lo es tanto. Pensad que tenemos aquí un modelo de regresión estándar. I de t es el resultado de combinar linealmente unas variables explicativas x de t con el vector beta. Como x de t está traspuesto, tengo un vector x de variables fila multiplicada por un vector columna beta de coeficientes de regresión como columna, más un término de error. En el contexto de econometría tradicional, lo que decíamos es este modelo está bien especificado y el término de error tiene media cero, varianza constante, es normal y no está autocorrelado. Si queremos combinar esta idea del modelo de regresión con lo que nos enseñan las series temporales a un nivel univariante, podríamos decir, oiga, se puede relajar la hipótesis de que epsilon de t no está correlado con su pasado. Podría ser, por ejemplo, que epsilon de t dependa del valor anterior de epsilon más un error que no está autocorrelado. De manera que en el modelo tendríamos dos errores. Epsilon, el error autocorrelado,
y ADT el error no autocorrelado. Y también es posible que epsilon de t fuera el error no autocorrelado en el momento t menos un coeficiente θ multiplicado por el error no autocorrelado en el instante anterior. De manera que el término de error puede seguir un proceso autorregresivo, puede seguir un proceso media móvil o puede seguir un proceso más complejo. Aquí la idea es que ese proceso estocástico para el término de error esté representando la parte de y que no depende de las x, este término epsilon de t, en el cual pueden estar las variables omitidas de la especificación. El supuesto más difícil de garantizar en el modelo de regresión es que estén incluidas todas las variables relevantes. Bueno, pues el enlace entre la econometría tradicional y el análisis de series temporales lo que nos permite es encontrar una manera de representar estadísticamente aquellas variables que son relevantes para explicar y, pero que no se han incluido en el vector x. Vamos a hacer ahora algunas definiciones y algunos supuestos previos al análisis de series temporales. El análisis de series temporales, ¿qué es? Pues el análisis de series temporales es una metodología para estudiar las propiedades estadísticas de una serie o de un vector de series, si estuviéramos en otros niveles, para ajustarle un modelo especificado a partir de propiedades observables de los datos. Para ello supondremos que el proceso estocástico que genera la serie es lineal, es decir, que el valor de la variable hoy depende linealmente de sus valores pasados y de los valores presentes y pasados de otras variables, como por ejemplo el término de error del modelo, ADT, que veíamos en los ejemplos anteriores. Supondremos también que el proceso estocástico generador es gaussiano. Esto significa que los datos, los valores de z y los valores de ADT, siguen un modelo normal de distribución de probabilidad. Y supondremos también que el proceso estocástico es estacionario. Y en propiedad, el supuesto que estamos haciendo es que es débilmente estacionario. Esto es, que sus momentos de primer orden, es decir, la media, y sus momentos de segundo orden, es decir, las varianzas y las autocovarianzas, son finitos y además no dependen del tiempo, son estables en t, no dependen de t. No tengo una media mu sub t, sino tengo una media mu que es la misma para las observaciones de la serie en todos los instantes de tiempo. Este último supuesto es imprescindible para hacer análisis de series temporales en economía, porque en economía no se suele poder obtener muestras repetidas del mismo proceso estocástico. A lo mejor en el entorno de un laboratorio yo puedo realizar muchas series temporales que son realizaciones comparables del mismo proceso estocástico y aplicar técnicas más potentes porque tengo una mayor riqueza de información. En el contexto de economía, si observamos el PIB de una economía concreta, lo observaremos una sola vez. Si observamos las ventas de una empresa, las observaremos una sola vez. No podemos obtener muestras repetidas y por eso tenemos que simplificar mucho los modelos que utilizamos para representar esas series temporales. A partir de las ideas anteriores, ya estamos en condiciones de presentar una serie de procesos estocásticos elementales que serán útiles para representar una serie temporal en función de su historia pasada. En esta sección vamos a formular los procesos elementales y a estudiarlos. El estudio de los procesos elementales va a ser básicamente describir su media, su varianza y sus autocovarianzas y autocorrelaciones. Para ello, primero vamos a establecer un poco de notación. Los momentos poblacionales de primer y segundo orden de un proceso z de t estacionario se denotan de la siguiente manera. Para la media, definida como la esperanza de z, esa media se va a denotar como mu sub z y podría ser función del tiempo. Pero como hemos supuesto que la media es estable, vamos a considerar que es constante y no depende de t. La varianza, que es también la autocovarianza de orden cero, sería el valor esperado de la variable menos la media constante, utilizando ya la notación que hemos establecido, elevada al cuadrado. También podría ser una varianza que dependiera del tiempo, pero no es así. Estamos suponiendo que la serie es homoscedástica, por lo tanto la varianza se va a denotar como sigma cuadrado sub z o como gamma cero, que es la notación que reservamos
para la autocovarianza de orden cero. Es decir, la covarianza de la serie temporal z con ella misma, con z, en el mismo instante de tiempo. Por último, la autocovarianza de orden k, que se define como el valor esperado de z de t en desviaciones con respecto a la media, multiplicado por z de t menos k en desviaciones con respecto a la media, se va a denotar como gamma sub k y nuevamente podría ser función del tiempo, podría cambiar dentro de la muestra. Pero lo que hemos supuesto es que no es así, es que es constante. K mayor o igual que 1 lo que me permite es separar las autocovarianzas de la varianza o autocovarianza de orden cero. En la expresión final estamos teniendo en cuenta el supuesto de estacionariedad débil, la expresión final de cada una de estas líneas. A partir de estos conceptos vamos a estudiar las propiedades de procesos simples para describir series estacionarias en primer lugar. Vamos a hablar del proceso ruido blanco, el proceso de media móvil de primer orden, o MA1, y el proceso autorregresivo de primer orden, o AR1. Y también vamos a estudiar la propiedad de un proceso que es para series no estacionarias y que vamos a llamar paseo aleatorio. Lo que haremos después de haber estudiado estos procesos simples, es introducir en ellos complejidad y combinarlos. Es decir, a partir de la idea del proceso autorregresivo de primer orden, vamos a ir añadiendo más retardos hasta permitir que sea el proceso autorregresivo de orden P. A partir de la idea de un proceso media móvil de primer orden, vamos a añadir retardos hasta permitir que el orden sea Q y combinaremos los procesos en otros más complejos también, que van a tener una parte autorregresiva y una parte media móvil. Y van a poder tener también diferencias o un orden de integración de los datos. Estos procesos los llamaremos ARMA o ARIMA. El primer proceso elemental que estudiaremos es el de ruido blanco. Un proceso de ruido blanco representa una variable que oscila en torno a una media estable con una volatilidad constante y cuyo pasado no contiene información útil para predecir valores futuros. Esto es, la variable no está autocorrelada. Podemos representarla como z de t igual a una constante, que en este caso coincide con la media, por eso denotamos la constante como mu sub z, más un término de error a de t, con media cero, varianza constante y no autocorrelado. El valor esperado de z de t es fácil ver que coincide con la constante, simplemente tomando la esperanza a ambos lados de esta expresión. La varianza de z coincide con la varianza de a, porque z de t no es más que una constante, que tiene varianza cero, más a de t, que es el único término con variabilidad. Y su autocorrelación de orden k, denotada como ρ sub k, e igual a gamma k partido por gamma 0, va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque si a de t no tiene ninguna relación con sus valores pasados, z de t tampoco tendrá relación con los valores pasados. La figura que tenemos abajo muestra el perfil de 200 observaciones simuladas de un proceso de ruido blanco en el cual no me he molestado ni siquiera en añadir constante. Y a de t sale de una distribución normal 0,1. Lo que esperamos ver en este caso son datos que fluctúan establemente en torno a una media, y la media es 0, en este caso, por la definición del proceso estocástico. La variabilidad es constante, a veces el pico se va para arriba, a veces el pico se va para abajo, pero yo tengo que entre la media más menos 2 veces la desviación típica, es decir, la media más menos 2, estarán aproximadamente el 5% de estas 200 observaciones. Si contáis los picos, tiene que haber más o menos 10 valores que superan ligeramente la media más menos 2 desviaciones típicas. Por lo tanto, es una variable normal perfecta. Lo sé porque he simulado los datos, no los he obtenido de la realidad. Y en cuanto a la función de autocorrelación muestral, y aquí es importante tener en cuenta que es una función muestral, la función de autocorrelación muestral tiene todos sus valores dentro de las bandas menos alguno de ellos, cosa que no debe alarmarnos toda vez que el valor del coeficiente de autocorrelación está muy cercano a la banda y esta banda acota un intervalo de confianza al 5% de significación. Por tanto, un 5% de los valores de esta función de autocorrelación podría estar fuera de las bandas sin que esto contradiga el hecho de que todos ellos valgan 0 de verdad. Pero oye, es que no valen 0, ¿toman valores positivos o negativos? Claro, son los valores muestrales. La función de autocorrelación que vale 0 es la función exacta. Ρ sub k vale siempre 0. Pero lo que tenemos aquí es Ρ sub k con gorro.
Rho sub k con gorro. Es decir, una función de autocorrelación que ha sido calculada a partir de valores muestrales y cuyos valores, por tanto, son una aproximación dentro de la muestra al verdadero valor poblacional. En la función de autocorrelación parcial, lo que vemos es que tenemos también una pauta de coeficientes no significativos y, de forma curiosa, la función de autocorrelación simple y parcial se parecen. Esto no es casualidad. El único proceso estocástico que tiene la misma función de autocorrelación simple y parcial teóricas es el proceso de ruido blanco. Todos sus coeficientes valen cero. Y en estas circunstancias tiene coeficientes de autocorrelación muestral que son muy similares, entre otras cosas porque el coeficiente de autocorrelación parcial me mide la relación entre el valor en cada retardo y el valor actual, descontados los efectos intermedios. Pero es que en este caso los efectos intermedios valen cero. Por lo tanto, esta es la explicación de por qué ambas funciones de autocorrelación son muy parecidas gráficamente, son tremendamente similares. El siguiente proceso elemental que estudiaremos es el proceso de media móvil de primer orden, o MA1. Este proceso se define, para empezar, como el anterior. Z de t es una constante más un error incorrelado con su pasado. Pero añado a la especificación también un coeficiente menos θ multiplicado por a de t menos 1. Y el valor absoluto de θ exigiremos que sea menor que 1. Esta condición se llama invertibilidad y la estudiaremos más adelante. Estudiaremos por qué se impone. De momento la dejamos ahí. Esta variable representa un proceso en el cual el valor de hoy está correlado con el valor anterior. Y esto es así porque, bueno, pues el valor espera de z de t coincide con la constante, simplemente porque la esperanza de t y de t menos 1 es 0. Es fácil demostrar que la varianza de z es 1 más z al cuadrado por sigma cuadrado de a. Y es fácil también demostrar que la autocorrelación teórica de orden k tiene este valor, un valor relacionado con el coeficiente θ que caracteriza el proceso si k vale 1 y 0 en caso contrario. Por lo tanto, cuando yo defino el proceso de media móvil de orden 1, lo que estoy definiendo es una serie temporal en la cual el valor actual está correlado con el valor previo, pero es independiente de toda la historia pasada. Estoy permitiendo una autocorrelación con el pasado. La serie temporal tendrá este aspecto. Vemos que nuevamente es estable en torno a un valor medio. En este caso el valor medio es 0, simplemente porque he definido z de t para que la media sea 0. Vemos que los valores de la serie pasan muy deprisa por encima y por debajo de la media. Y esto es así porque el valor de la serie es una sorpresa incorrelada con el pasado menos 0,8 por la sorpresa previa. Por lo tanto, cuando tengo una sorpresa positiva, el siguiente valor es muy fácil que sea negativo. Simplemente por esta razón. Entonces, el proceso media móvil a veces gráficamente se reconoce enseguida porque los valores ciclan muy rápidamente por encima y por debajo de la media. Si calculamos las funciones de autocorrelación muestrales, lo que vemos es que efectivamente tenemos un primer coeficiente muy significativo y negativo, de acuerdo con el valor del parámetro θ. El parámetro θ vale 0,8, y eso da lugar a una primera autocorrelación negativa. Y todos los demás valores están dentro de las bandas. Afortunadamente hay uno que toca ligeramente la banda superior, pero eso no tiene mucha importancia, dados todos los retardos que hemos sacado. Por lo tanto, lo que vemos es que este proceso, si algo podemos decir de él, es que tiene una autocorrelación de primer orden significativa. Si nos fijamos en la autocorrelación parcial, y esto tampoco es una casualidad, esto es característico del proceso media móvil, lo que vemos es una pauta de caída exponencial, siguiendo una curva. No es lineal, sino es una caída más rápida que una caída lineal. Estas características, una autocorrelación de primer orden significativa y las demás iguales a 0, y una autocorrelación parcial que cae exponencialmente hacia 0, son características identificativas del proceso media móvil de primer orden. De manera que si un sistema real nos realiza estos datos, diríamos, este sistema real es estacionario y con una varianza más o menos constante, aunque os pueda parecer visualmente que la serie tiene algo de heteroelasticidad, pues no es así,
la he generado y por eso lo sé, y a la vista de su función de autocorrelación simple y autocorrelación parcial, yo podría especificar un proceso de media móvil de primer orden. Y si estimara el proceso, me daría un resultado similar a esto. Por lo tanto, este estudio de los procesos elementales que estamos haciendo es un estudio útil para ser capaz de reconocer sus funciones de autocorrelación, que son como las huellas digitales. Caracterizan de forma única el proceso porque cada proceso lineal tiene asociada una función de autocorrelación simple y autocorrelación parciales únicas, que nos pueden servir para identificarlo, es decir, para especificarlo a partir de los datos, dejando que los datos hablen. El siguiente proceso elemental que veremos es el autorregresivo de primer orden o AR1. Y esto lo que representa es una variable cuyo valor actual, z de t, está relacionado con su valor previo. Puede que tengamos también una constante en el modelo. En este caso no llamamos a la constante mu porque no es la media. Ahora veremos cuál es la media de z, más un término de error a de t. Al valor de phi le exigimos que en valor absoluto sea menor que 1. Esta condición la vamos a llamar condición de estacionariedad y vamos a ver enseguida para qué sirve. La definiremos formalmente y con generalidad más adelante, pero su utilidad va a estar clara enseguida. Se puede demostrar sin mucha dificultad que el valor esperado de z es mu z y mu z es c partido por 1 menos phi. Imaginaros que phi vale 1. Si phi vale 1, la media divergería a infinito. De eso vamos a hablar más adelante. Pero si phi vale 1, la media vale infinito. Si phi valiera más que 1, pues no pasaría nada con la media. En cuanto a la varianza de z se puede demostrar matemáticamente que es igual a la varianza de a partido por 1 menos phi al cuadrado. ¿Vale? Imaginaros que phi fuera en valor absoluto mayor que 1. Si phi fuera en valor absoluto mayor que 1, esta varianza sería negativa, y una varianza negativa no puede ser. Por tanto, la condición de estacionariedad de este proceso simple lo que nos sirve es para que la media esté acotada, nos diverja hacia infinito, y para que la varianza sea positiva, pues como es su obligación. Y se puede demostrar también que la autocorrelación de orden k es igual a phi elevado a k. Las figuras siguientes muestran los gráficos fundamentales de este proceso. No le he puesto un término constante y el valor actual de z es 0,7 veces el valor anterior más un término de error y a de t es normal 0,1. Los datos que realiza este proceso estocástico están aquí. Nos puede parecer que hay un poco de tendencia, pero yo sé que no es así. Yo sé que no es así porque he simulado los datos. Es esta idea que yo insisto de que los datos simulados tienen mucho valor pedagógico porque nos permiten aprender a reconocer propiedades empíricas de los datos, propiedades de los datos en las muestras, ¿de acuerdo? Sabiendo cuál es la verdadera especificación. Si la función de autocorrelación es phi elevado a k y phi vale 0,7, yo esperaría que el primer valor fuera aproximadamente 0,7, el segundo 0,7 al cuadrado, 0,49, 0,7 al cubo y así sucesivamente. Por lo tanto, en la función de autocorrelación simple vemos una caída muy rápida, una caída exponencial, y en la función de autocorrelación parcial vemos un único coeficiente. ¿Por qué vemos un único coeficiente? Porque si hacemos regresiones de z de t sobre z de t menos 1 sacaremos este coeficiente, aproximadamente 0,7. Si hacemos de z de t sobre z de t menos 1 y z de t menos 2, el siguiente coeficiente no será significativo, será este, y así sucesivamente. Os recuerdo que la función de autocorrelación parcial me recoge el késimo coeficiente de una autorregresión de orden k. Si comparamos este slide correspondiente al proceso autorregresivo con el slide previo correspondiente al proceso de media móvil, nos damos cuenta de que para reconocer un proceso estocástico, lo que es muy importante es determinar cuál de las dos funciones de autocorrelación es más corta, cuál puede considerarse finita, cuál se trunca en un retardo relativamente pequeño. Si la función de autocorrelación parcial es la que se trunca y la función de autocorrelación simple es infinita, entonces decimos que el proceso es autorregresivo de orden 1 y será autorregresivo
con un orden igual al número de coeficientes significativos en la función de autocorrelación parcial. ¿Por qué? Porque la función de autocorrelación parcial precisamente me está estimando el último coeficiente significativo del proceso. Sin embargo, si vemos que la función de autocorrelación simple es finita y la parcial en cambio muestra una pauta larga, especificaremos un proceso de media móvil. Si vemos que las dos funciones tienen pautas largas, especificaremos un proceso que tiene una parte autorregresiva y una parte media móvil. Y si vemos que las dos funciones se truncan y no tienen ningún valor significativo, y además se parecen, que es otra característica propia del proceso ruido blanco, pues decidiremos que eso es un ruido blanco y a correr. No hay nada allí que modelizar más allá de quizá una media. Por último, el paseo aleatorio representa una variable cuyos cambios son ruido blanco y por tanto son imprevisibles. Lo que tenemos aquí es la ecuación característica de un proceso de ruido blanco con una constante, la constante se llama deriva, y de t es c, la constante, más i de t menos 1 más a de t. Os recuerdo que y es la letra que yo reservo para representar procesos no estacionarios. Si nos olvidamos del término de error y construyéramos la secuencia de valores de i de t, imaginaros que c vale 1, tendríamos un valor inicial para la serie, podría ser 0, a esto le sumo 1 y me daría i de t, al valor 1 le sumo 1 y me daría i de t más 1 y así sucesivamente. Eso significa que cada vez que pasa un periodo yo espero que la serie crezca en c unidades. Y a esto le añado una perturbación aleatoria. Pues bien, aquí tengo representado un proceso en el cual el valor de hoy es el valor de ayer, más 0,5, que es la deriva, más a de t, que es un término de error ruido blanco. Y esto lo que me va a dar es una serie con tendencia. Por lo tanto, la utilidad del proceso paseo aleatorio es que me va a permitir representar series que tienen una tendencia bien marcada. La tendencia viene dada por el término constante, hay una dirección hacia la cual la serie diverge, y eso me permite realizar este tipo de datos. Una observación. ¿Qué pasaría si yo paso i de t menos 1 al otro lado? Si yo paso i de t menos 1 al otro lado en esta ecuación, me quedaría i de t menos i de t menos 1. Es decir, nabla i de t, la primera diferencia de i de t. Por lo tanto, un paseo aleatorio es un proceso que me permite representar una variable no estacionaria y que además es integrado de primer orden, porque si yo diferencio i de t, si a i de t le resto i de t menos 1, me va a quedar una constante más un error estacionario, de tener un proceso estacionario. ¿De acuerdo? Por esta razón, estamos viendo que la transformación de datos que vimos en su día, la diferenciación de los valores de la serie, lo que hace es quitarle a los datos esta componente de paseo aleatorio que pueden tener dentro y me los deja reducidos a un proceso estacionario. Aquí tengo i de t igual a i de t menos 1, a la serie, al proceso estocástico le quito a la deriva, c vale 0, más un término de error. Es lo único que he cambiado, quitar la deriva. En el momento en que quito la deriva, el proceso estocástico sigue siendo no estacionario, no tiene una media fija, pero ha perdido la direccionalidad. Puede ir a cualquier sitio. El valor de hoy es el valor de ayer más un error aleatorio. Voy a hablaros ahora un poco acerca de la historia de este proceso de paseo aleatorio, que es un proceso bastante interesante. El paseo aleatorio, o paseo del borracho, también se denomina así, se definió históricamente para representar esta pauta de evolución. El valor de hoy es el de ayer, más una deriva, más un error, y se usó para describir el comportamiento del precio de activos financieros. Si un activo financiero sigue esta ley de variación, que realiza estos datos, predecir su precio mañana sería muy fácil. El precio mañana andará por aquí, porque la serie tiene una dirección muy clara. El valor de hoy es el valor de ayer, más una constante, por eso es fácil predecir, más un término de error. ¿Esto qué te quiere decir? Te quiere decir que si el mercado genera precios que son así, te va a ser muy difícil ganar dinero prediciendo mejor que el de al lado, porque a la hora de la verdad esto lo predice cualquiera. Para valores bursátiles, sin embargo, los valores bursátiles más bien generan precios de las acciones que se comportan así
y de t es igual al valor anterior más ruido blanco. ¿Por qué lo sé? Pues bueno, porque he analizado muchas series de valores bursátiles a ver si me hacía rico, y el hecho de que ahora os esté dando clase debería deciros algo sobre para qué sirve esto. El precio de hoy es el precio de ayer más una perturbación aleatoria de media cero y en este caso varianza constante. Bueno, pues eso me daría lugar a precios que fluctúan, pasan por periodos de tendencia creciente, periodos de tendencia decreciente, pero en definitiva no puedo predecir bien su cambio, no puedo predecir si el valor va a subir o va a bajar, porque el cambio simplemente es ruido aleatorio no correlado. Quedaros con esta idea de que en un mercado de valores, financieros, no es fácil ganar dinero predeciendo de hoy para mañana. Se puede ganar dinero con técnicas cuantitativas, pero hay que hacer otras cosas bastante más sofisticadas. Os las enseñaré más adelante. Por tanto, una vez hecha la introducción y habiendo estudiado las características de los procesos elementales que hemos visto, vamos a dar un poco una idea acerca de cómo se hace identificación y diagnosis de un modelo econométrico de series temporales. Combinando las herramientas gráficas y estadísticas que vimos en temas anteriores, se puede reconocer la estructura de los distintos procesos lineales. En el análisis de series temporales, este proceso de especificación del modelo a partir de los datos se conoce como identificación. En la primera figura se representan 200 observaciones de un proceso estocástico de ruido blanco con estas características. Como se trata de un proceso estacionario en media, vemos que los datos están distribuidos de una manera aparentemente aleatoria en el entorno de un nivel fijo estable, que en este caso es 0. La función de autocorrelación simple nos dice que todos los coeficientes están dentro de las bandas menos 2. Por tanto, hay solamente 2 coeficientes significativos que en unos 24 o 25 retardos pues no es demasiado, dados los niveles de confianza del test. Tenemos aquí bandas de 2 desviaciones típicas que se espera que acoten el 95% de los valores. Estamos viendo aproximadamente un 95% de los valores dentro de las bandas, así que no hay ninguna discrepancia. Podríamos aceptar que todos estos coeficientes son iguales a 0 estadísticamente. Y, por otro lado, en la función de autocorrelación parcial vemos un poco lo mismo. Los coeficientes son en general no significativos y además la estructura de las dos funciones se parecen. Es como si la una calcara a la otra. En su momento os dije que esto era una característica distintiva de los procesos de ruido blanco. Funciones de autocorrelación simple y parcial que se parecen. Es el único caso en donde esto se produce. En segundo lugar, tenemos un proceso autorregresivo de primer orden. Una regresión de z de t sobre z de t menos 1, en este caso con un coeficiente igual a 0,7, más a de t, y a de t es ruido blanco. En este caso vemos de nuevo que los valores suben y bajan por encima de una media, pero que ese nivel medio aproximadamente representa el nivel de los datos en todas las partes de la muestra. La función de autocorrelación simple tiene una pauta larga, que decae a velocidad exponencial hacia 0. La función de autocorrelación parcial tiene un único coeficiente significativo. Como veremos, estas son las dos características distintivas de las funciones de autocorrelación de un proceso autorregresivo, en este caso de primer orden, porque tenemos un solo coeficiente significativo en la función de autocorrelación parcial. Recordad que la función de autocorrelación parcial me proporcionaba el késimo coeficiente de una autorregresión de orden k. Y esto significa que la única autorregresión que tiene el último coeficiente significativo es la de orden 1. Y por tanto que el proceso generador de los datos puede ser un autorregresivo de orden 1. El proceso de identificación de series temporales es un proceso muy estructurado, muy ordenado. Lo podemos organizar en torno a una serie de preguntas. ¿La serie es estacionaria o no? ¿Tiene o no tiene una media significativa? Si tuviera una media significativa, deberíamos especificar el modelo con un término constante. ¿Es persistente? Es decir, larga, en términos así un poco menos técnicos. La función de autocorrelación simple es persistente o finita la función de autocorrelación parcial, y a partir de las ideas anteriores pues podemos tener un modelo identificado tentativo, una primera especificación que después someteremos a un proceso bastante exhaustivo también de revisión.
Lo podemos ver, en este caso, para un proceso media móvil de primer orden, en donde el valor actual de z es una combinación lineal de un error impredecible correspondiente al periodo actual, menos 0,8 veces un error impredecible, el que se cometió en el periodo previo. Lo que vemos es que este proceso realiza datos con una media estable, cosa que es lógica dado que es un proceso estacionario, y que además los valores pasan muy deprisa por encima y por debajo de la media. Esto es típico de los procesos media móvil con un coeficiente θ positivo. Las funciones de autocorrelación, por el lado de la simple, vemos un único coeficiente muy significativo, todos los demás están dentro de bandas, y en la función de autocorrelación parcial vemos una pauta persistente. La función de autocorrelación parcial es larga. Esto es lo que identifica a un proceso de media móvil. Función de autocorrelación simple, cuyo orden coincide con el orden del proceso, en este caso orden 1, y una función de autocorrelación parcial persistente que decae a velocidad exponencial hacia cero. Por último, aquí tenemos un paseo aleatorio, en este caso sin deriva, no hay un término constante. Vemos que los datos suben y bajan, pegan viajes largos, por encima y por debajo de sus niveles locales, y que el nivel local cambia. Aquí tendríamos un nivel local de este orden, aquí de este orden, aquí un poco más alto, aquí volvería a ser quizá parecido al anterior y de repente la serie parece que se desploma. Este es el comportamiento típico de los paseos aleatorios. Pueden ir, los valores de la serie pueden ir a cualquier lado. La función de autocorrelación simple podría parecer la de un proceso autorregresivo, porque es larga, desde luego, pero no decae hacia cero a velocidad exponencial, sino decae mucho más despacio, cae en el entorno de cero, aquí hay coeficientes no significativos, pero de repente se vuelve a hacer positivo, a hacer significativo, perdón. La función es, por tanto, muy larga, más larga de lo que sería característico de un proceso autorregresivo. Y la función de autocorrelación simple me da un coeficiente próximo a 1. Y esto es una muy clara pista de que tengo un proceso de paseo aleatorio, porque si hago una regresión de I de t sobre I de t menos 1, yo esperaría que el coeficiente de esta regresión, autorregresión en este caso, fuera próximo a 1, dado que el verdadero valor del coeficiente sería exactamente igual a 1. Por lo tanto, tendríamos un paseo aleatorio, un proceso no estacionario. Para modelizar estos datos, primero deberíamos transformarlos induciendo estacionariedad. En este caso, con una sola diferencia regular, sería suficiente para obtener una serie estacionaria en media. Por tanto, si resumimos las ideas previas, la identificación de series temporales se basa en estadísticos, como son la media muestral, que nos sirve para especificar un término constante en el modelo, o las autocorrelaciones, que nos permiten identificar qué proceso estocástico ha podido generar los datos. La validez de estos estadísticos depende crucialmente de la estacionariedad de las series. Por ese motivo, necesitamos, antes de aplicarlos, antes de aplicar técnicas de identificación, inducir estacionariedad en media en las series temporales. Tras ello, tras inducir estacionariedad y estudiar los estadísticos, podemos especificar un proceso tentativo, decidiendo cuál de las dos funciones, función de autocorrelación simple o parcial, es finita y cuál es persistente. Aquí tenemos una tabla de doble entrada, aquí está la función de autocorrelación simple, puede ser finita o persistente, aquí la función de autocorrelación parcial, nuevamente puede ser finita o persistente. Si ambas son finitas, el único proceso que lo cumple es el proceso de ruido blanco. En este caso no habría funciones, valores de autocorrelación simple ni parcial significativos, o por lo menos no más de los que cabría esperar, dado el nivel de confianza. Y además deberíamos ver una función de autocorrelación simple y parcial que se parecen. Si la función de autocorrelación simple es persistente y la función de autocorrelación parcial es finita, lo que tenemos es un proceso autorregresivo, cuyo orden sería justamente el número de coeficientes significativos de la función de autocorrelación parcial. En el caso de que tengamos una función de autocorrelación parcial persistente y una función de autocorrelación simple finita, lo que tendríamos es un proceso de media móvil. Un proceso de media móvil que tendría un número de ACFs significativas igual al orden del proceso. Si hubiera una única autocorrelación simple significativa, sería de orden 1. Si hubiera dos funciones de autocorrelación simple significativas, sería de orden 2, y así sucesivamente.
¿Qué ocurre si ambos procesos son persistentes? La función de autocorrelación simple es larga, la función de autocorrelación parcial es larga. Bueno, pues en este caso lo que tenemos es un proceso que tiene una parte autorregresiva y una parte media móvil. Todavía no lo hemos definido matemáticamente, pero no tendrá mayores dificultades. En series económicas, lo más habitual es que un proceso ARMA sea como mucho de orden 2 para la parte autorregresiva y 1 para la parte media móvil. En este slide se resumen los principales instrumentos de identificación de series temporales. Para decidir si se transforma logarítmicamente o no la serie, disponemos de dos instrumentos, el gráfico rango media y el gráfico de la serie temporal. El gráfico de la serie temporal debería mostrar una variabilidad que crece a medida que el nivel de los datos crece, o, al contrario, una variabilidad que decrece si la tendencia de los datos fuera decreciente. Se trata de conseguir, con la transformación, que la variabilidad de los datos sea independiente de su nivel. Las series económicas tienen la propiedad de que suelen necesitar la transformación logarítmica. Por tanto, casi siempre que observamos estos instrumentos aplicados a una serie temporal, esperamos ver las pautas típicas de la transformación logarítmica. En caso de duda, se suele aplicar de hecho. En cuanto al orden de diferenciación de los datos, podemos mirar el gráfico de la serie temporal, simplemente valorar si la serie tiene una media estable o no y si la serie muestra o no estacionalidad. También podemos valorar la función de autocorrelación simple para las series temporales no estacionarias, como hemos visto. La función de autocorrelación simple muestra una pauta de caída lenta y lineal, y los primeros valores suelen estar muy próximos a la unidad. Y por último tenemos los test de raíz unitaria que vimos en el tema anterior, el test aumentado de Dickey-Fuller y el test KPSS, que tienen hipótesis nulas complementarias. Con la transformación logarítmica lo que se trata es de conseguir que los datos tengan una media estable. Y en series económicas la diferencia regular suele ser de orden 1 o 2 como mucho. Para valorar si el modelo necesita o no un término constante, solemos utilizar la media muestral de la serie diferenciada y compararla con su desviación típica, la desviación típica de la media muestral. El ratio entre la media muestral y la desviación típica de la media muestral, bajo la hipótesis de normalidad, se distribuye como una T de student. Si la media de la serie transformada es significativa, el modelo debe incluir un término constante. Y si no es significativa, pues bueno, podemos probar a meterlo y a estimarlo, o podemos descartarlo inmediatamente. El orden del término autorregresivo se decide a partir de una función de autocorrelación parcial finita que se compara con una función de autocorrelación simple infinita o persistente. La PACF tiene P valores no nulos, en este caso. Un proceso autorregresivo finito y estacionario, como veremos más adelante, equivale a una media móvil de orden infinito, y por eso la función de autocorrelación simple es infinita o persistente, si lo preferís. En series económicas, el orden de P suele ser menor o igual a 2. Es decir, podemos tener autorregresivo de orden 0 si no hay esa estructura, de orden 1 o de orden 2. En lo que se refiere al orden del término media móvil, lo que tendremos será una función de autocorrelación simple con una finita y que se trunca en el qésimo retardo y una función de autocorrelación parcial infinita. La ACF, por tanto, tiene Q valores no nulos y esperamos a nivel muestral que los tenga significativos. Un proceso de media móvil que sea finito y sea invertible equivale a un autorregresivo de orden infinito. Y por ese motivo la PACF es infinita para la verdadera PACF o persistente si nos referimos a la PACF muestral. En series económicas, el valor de Q suele ser menor o igual a 1. Por lo tanto, o es 0, en cuyo caso no hay media móvil, la estructura media móvil, o es 1, en cuyo caso tenemos una media móvil de primer orden. El título de esta sección es Identificación y Diagnosis. De la identificación ya hemos hablado. La diagnosis consiste en tomar los resultados de estimación y los residuos del modelo y aplicarles un proceso de identificación. Para valorar si esos resultados son coherentes con los supuestos que estamos haciendo o no. En lo referente al parámetro D, al orden de identificación, tenemos un instrumento de identificación que nos proporciona los resultados de estimación y que aún no hemos visto en teoría, simplemente lo dejo caer.
Se trata de las raíces de las partes autorregresiva y media móvil del modelo. A veces, dentro del polinomio autorregresivo, hay un valor, una determinada raíz del polinomio que caracteriza a ese proceso autorregresivo, que se aproxima a 1, y eso nos dice de alguna forma que el modelo está intentando diferenciar los datos. Y eso puede querer decir, por tanto, que nos hemos quedado cortos al especificar el orden de diferenciación. Lo mismo puede ocurrir en la parte media móvil. Lo que pasa es que en este caso lo que indica es que se han sobrediferenciado los datos. Nos hemos excedido al especificar el orden de diferenciación de, o también puede querer decir, como veremos más adelante, que los datos tienen una componente determinista. Esto en todo caso lo discutiremos más adelante. Simplemente vamos a retener que las raíces de los polinomios autorregresivo y media móvil, que aún no hemos definido, van a tener su utilidad para hacer la diagnosis del modelo de series temporales. Luego podemos centrarnos en el gráfico de la serie de residuos, simplemente pintar los residuos y ver cómo se distribuyen a lo largo del tiempo. Aquí lo que miraremos es si se ven rachas largas de residuos positivos o negativos. Esto puede querer decir que hace falta más diferencias. También podemos fijarnos, por ejemplo, en indicaciones de heterocelasticidad o lo que sea. En cuanto al término constante, me interesará ver la significación de la media muestral de los residuos. Si he especificado un modelo sin término constante y los residuos no tienen media cero, pues significa que necesitaban ese término constante. Y si hemos estimado el término constante, nos fijaremos en la significación del término constante estimado. Si no es significativo, lo hemos puesto, pero no es un parámetro relevante, podríamos quitarlo. En cuanto a la evaluación crítica, la diagnosis de los órdenes autorregresivo y media móvil, nos podemos fijar en los contrastes de significación de los parámetros estimados. Si no es significativo una parte un parámetro del proceso autorregresivo, pues quizás debamos considerar quitarlo. Podemos ver también las funciones de autocorrelación simple y parcial residuales. Sería importante que los residuos no muestren pautas autorregresivas y media móvil. Deberían ser idealmente ruido blanco. Es decir, deberíamos ver coeficientes en general no significativos y una estructura en la función de autocorrelación simple que se pareciera a la de la función de autocorrelación parcial. Tenemos también el estadístico Q del Jumbox, el que vimos en el tema anterior. Con el estadístico Q lo que podemos hacer es contrastar la significación conjunta de todos los retardos de la función de autocorrelación simple. En el caso de una serie de residuos, esperaríamos que el test Q de Jumbox nos dijera que todos esos coeficientes de autocorrelación que hemos estimado son conjuntamente no significativos. Se podría mirar también la correlación entre los parámetros estimados. Esto a veces me lo dan algunos softwares y otros no. Una correlación elevada entre parámetros estimados es un poco, digamos, de colinealidad, lo que sería colinealidad en el modelo de regresión. Y lo último que se puede hacer cuando tenemos un modelo que más o menos pasa todas las pruebas de diagnosis es hacer una prueba de sobreajuste. Es decir, si he especificado, por ejemplo, que P vale 1, es decir, que tengo un autorregresivo de orden 1 en el modelo, puedes probar a aumentar, simplemente por hacer la prueba, el orden del proceso autorregresivo a 2 y ver si el parámetro correspondiente es significativo o no. Lo mismo pasa con la parte media móvil. Se puede aumentar el orden del proceso media móvil especificado para ver si el modelo aguanta o no aguanta un parámetro más que sea significativo. Con lo que ya hemos visto hasta ahora, nos hacemos una idea general de cómo se procede en el análisis de series temporales. Partimos de una serie de procesos elementales. Procesos elementales, ruido blanco, autorregresivo de primer orden, media móvil de primer orden, proceso de paso aleatorio. Y con estas las ideas de las características de estos procesos en la mente, lo que realizamos es un proceso de identificación primero y de diagnosis después. Es decir, decidimos qué transformaciones hay que aplicar a los datos para estabilizar su variabilidad y para estabilizar su media. Vemos las funciones de autocorrelación simple y parcial y obtenemos una especificación tentativa. Una vez que hemos especificado el modelo, estimamos el modelo y le aplicamos técnicas de diagnosis, las que acabo de discutir. Lo que vamos a hacer ahora es, como paso previo a salir del mundo de procesos elementales e ir a procesos más complejos,
definir una notación que es la notación de retardos. La utilidad de esta notación es simplemente conseguir que los procesos estocásticos complejos que diseñamos a partir de las ideas básicas de los procesos elementales pues tengan una complejidad manejable. No resulte que tenemos una estructura matemática tan complicada que no podemos manejarla. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es definir la notación de retardos, escribir en notación de retardos los modelos simples y formular a partir de estos modelos simples otros modelos más complejos, de una forma compacta que pueda ser visualmente manejable. En esta transparencia definimos un operador, el operador retardo, que nos resultará útil para definir procesos estocásticos complejos de una manera compacta y más simple visualmente de captar. Empezando por el principio, un operador es una entidad matemática que transforma las variables a las cuales se aplica. Por ejemplo, conocemos el operador esperanza matemática, que si se aplica a una variable aleatoria nos devuelve su media. Ese es un ejemplo. Pues bien, el operador retardo o operador B se define fundamentalmente por 5 propiedades. 5 propiedades que nosotros le ponemos. La finalidad de definir el operador así es que se pueda manejar como si fuera el producto de un número real por la variable a la cual se aplica. Esa es la finalidad. Estamos definiendo una álgebra que es análoga a la álgebra del producto de números reales. La primera propiedad que define el operador retardo, y seguramente la más importante porque es la que lo caracteriza fundamentalmente, es que el operador retardo aplicado a una serie o un proceso estocástico z de t me devuelve su valor anterior, z de t menos 1. Si se aplica a una constante que no depende del tiempo, pues me deja la constante invariante. La inversa del operador retardo es el operador adelanto. Si retardo 0 periodos una variable me la deja nuevamente invariante y el valor actual de z será b, el operador retardo aplicado a zt más 1, esto es coherente con lo anterior, o b al cuadrado aplicado a z de t más 2, me estoy retardando 2 veces z de t, o b elevado a l, siendo l cualquier número entero mayor que 0, b elevado a l por z de t más l. Esto me devolvería z de t. Con esta última propiedad lo que hago es definir qué significa el exponente aplicado al operador retardo. La letra por la cual denoto el operador retardo b se refiere a la palabra inglesa backward. Por tanto, propiamente el operador retardo es el operador para atrás, hacia atrás, retrasar la variable. En la literatura económica, a veces también en macroeconomía, se denota este operador ocasionalmente con la letra L, o lag. Aunque sepáis simplemente que el operador L y el operador B son la misma cosa, son el operador retardo o el operador lag, y la razón por la cual se utiliza distinta notación es simplemente porque se parte de una literatura diferente y las literaturas pues ocasionalmente no son consistentes en estas cosas. A partir del operador retardo yo puedo definir el operador diferencia, del cual ya habíamos hablado, nabla que se aplicaba a I de t, como 1 menos b por y t. Porque si yo multiplico, entre comillas, I de t por 1, obtengo I de t, y si yo multiplico, entre comillas, I de t por menos b, obtengo menos I de t menos 1. Por lo tanto, el operador retardo me da una caracterización coherente con lo que sabemos sobre la diferenciación. En lo referente a series estacionales, se aplica la diferencia estacional de orden S, siendo S el periodo correspondiente. Nabla sub S I de t sería 1 menos b elevado a S multiplicado por I de t. Porque si yo multiplico I de t por 1, obtengo I de t, y si yo multiplico, entre comillas, I de t por menos b elevado a S, obtengo I de t menos S. Por lo tanto, lo que me resulta al final es el cambio que se observa en I de t cuando pasan S periodos, cuando se recorre un ciclo estacional completo. En este slide veremos el uso del operador retardo como herramienta para describir de forma compacta procesos estocásticos complejos. Por ejemplo, un proceso autorregresivo. Yo hasta ahora había hablado de procesos autorregresivos de primer orden, en donde z de t era una constante, más un coeficiente que aplicaba al primer retardo de z, a z de t menos 1, más un término de error.
Pues bien, nada nos impide añadir P retardos a esta especificación, de manera que el proceso resultante, en vez de ser un proceso autorregresivo de orden 1, es un proceso más complicado, es un autorregresivo de orden P. Vamos a querer considerar procesos autorregresivos de cualquier orden. Análogamente, yo había hablado de procesos media móvil de primer orden, en donde z de t era una constante, que en este caso coincidía con la media, más el error en t menos un coeficiente afectando al error en el periodo anterior. Pues bien, yo puedo seguir añadiendo errores de periodos anteriores, alargando esta expresión hasta llegar al orden q. Bien, ¿qué pasaría si yo cojo un proceso ARMA, tomo la parte autorregresiva y la escribo tal cual, y empiezo a añadir retardos del término de error? Pues tendría un proceso que tiene una parte autorregresiva de orden P y una parte media móvil de orden Q. Como en econometría de series temporales no destacamos por nuestra imaginación a este proceso híbrido, un proceso mixto, le llamamos ARMA PQ. Pues bien, estos tres procesos de cierta complejidad se pueden escribir de forma compacta así. El proceso autorregresivo de orden P lo escribo como un polinomio en el operador retardo, que definiré a continuación, multiplicando a z de t más una constante más un término de error. El proceso media móvil de orden Q, de la misma manera, se define como z de t es la media más otro polinomio distinto en términos del operador retardo más a de t. Por lo tanto, yo a partir de ahora, cada vez que vea un polinomio en el operador retardo afectando a la variable que estoy modelizando, o al proceso estocástico z, pensaré en términos de una estructura autorregresiva. Una estructura autorregresiva es un polinomio en el operador retardo que se aplica a zt. En cambio, si veo que el polinomio en el operador retardo afecta al término de error, pensaré en términos de una estructura media móvil. Y combinar los dos tipos de estructura es simplemente poner aquí el operador autorregresivo de orden P, ese polinomio en el operador retardo, que a su vez es un nuevo operador, igual a una constante, más el polinomio en el operador retardo, característico de la parte media móvil, afectando a de t. Los polinomios característicos de los componentes AR y MA se definen aquí. Tengo 1 menos phi sub 1 por b, menos phi sub 2 por b cuadrado, así sucesivamente, 1 menos z1b menos z2b cuadrado, así sucesivamente. ¿Qué pasa cuando yo posmultiplico el operador phi sub p de b por z de t? Pues obtendré z1 menos phi sub 1 zt menos 1 menos phi sub 2 zt menos 2 menos puntos suspensivos phi sub p z de t menos p. Por lo tanto, obtendré toda esa estructura que tengo aquí. La única diferencia entre lo que obtendré haciendo esto y la ecuación que tengo escrita arriba es que los valores de estas variables, los valores de las variables z, los he pasado al otro lado de la igualdad. Los pongo todos juntos y me dan lugar a esta expresión que tengo aquí, en términos del operador retardo. ¿Qué pasa si multiplico el operador θq de b por a de t? Obtendré a de t por 1 a de t, menos z1 por a de t menos 1, menos z2 por a de t menos 2, menos zq por a de t menos q. Por tanto, encontraré precisamente esta estructura, sin necesidad de mover nada de lado. Y por tanto me es fácil combinar ambos tipos de estructura. Puedo todavía dar un salto más y hablar del proceso ARIMA. El proceso ARIMA es un proceso autorregresivo y de media móvil para series integradas de orden D. Para la parte AR el orden es este. Esta D pequeña se refiere al orden de integración de los datos, el mínimo número de diferencias que necesito para inducir estacionariedad en media, y esta letra Q se refiere al orden de la parte media móvil. Si quiero definir este nuevo proceso, pues no tengo más que escribirlo de esta manera. Aquí tengo el operador autorregresivo y el operador media móvil, y aquí en vez de z de t, que es la serie estacionaria, hago explícita la transformación que me ha llevado a z de t. Sería nabla super d, y sub t. Ya hemos visto que el operador retardo es útil para escribir de forma compacta procesos estocásticos que pueden ser muy complicados. Pueden tener una parte autorregresiva, pueden tener una parte media móvil, la variable que describe el proceso puede necesitar diferencias.
Y eso me da lugar al proceso ARIMA. Pero bien, aparte de esta utilidad, hay otra adicional, y es que cuando utilizo el operador retardo para escribir un modelo, las estructuras autorregresiva y de media móvil se escriben como polinomios cuya variable definitoria es el operador retardo. Estudiando las raíces de estos polinomios se pueden encontrar simplificaciones del proceso estocástico, lo cual en general mejora el modelo. Un caso especialmente importante es el de las raíces unitarias. Habrá una raíz unitaria en un polinomio en el operador retardo cuando al fijar el valor b igual a 1, el polinomio se anula. Cuando el polinomio que se anula para una raíz unitaria es el polinomio autorregresivo, si lo que tenemos es un modelo diferenciado, esto quiere decir que nos hemos quedado cortos al diferenciar. La serie está subdiferenciada. Deberíamos aumentar el orden de diferenciación. Pensad, por ejemplo, en este proceso de aquí. Tengo un polinomio en el operador retardo de orden 2 afectando a la variable que estoy describiendo y esto es igual a un término de error. Por lo tanto, lo que tengo aparentemente es un proceso autorregresivo de segundo orden. Sin embargo, si fijo b igual a 1, me doy cuenta de que este polinomio se anula, porque me quedaría 1 menos 1,5 por 1 más 0,5 por 1. Por lo tanto, sería un 0. b igual a 1 es un 0 de la ecuación. Cuando conozco las raíces de un polinomio, puedo escribir el polinomio, si estas raíces son reales, como monomios, el producto de una serie de monomios, cada uno de los cuales es 1 menos la inversa de la raíz multiplicada por la variable del polinomio. Concretamente, en este polinomio tengo otra raíz que es 2, se puede calcular fácilmente, y la inversa de 2 es 0,5, y por lo tanto el primer monomio que tengo es 1 menos 0,5 por b. 1 menos 0,5 por b lo multiplico por 1 menos b, que sería 1 menos la otra raíz invertida, la inversa de 1 es 1. Y ese factor 1 menos b es una diferencia. Por tanto, fácilmente puedo ver que este producto de monomios me da este polinomio de segundo orden y además fácilmente me puedo dar cuenta de que enterrado dentro de este polinomio de orden 2 tengo una diferencia. Los métodos de estimación son tan listos que si te has equivocado al diferenciar los datos, te lo indican. Y te lo indican de esta manera, como una raíz unitaria dentro del proceso autorregresivo estimado. Si en vez de estimar este modelo de segundo orden, estimo este modelo de aquí, mejoraré. Mi modelo será más sencillo. ¿Por qué? Porque solamente depende de un parámetro desconocido, este parámetro AR1, no de dos parámetros desconocidos, los dos parámetros que definen este proceso autorregresivo de orden 2. Por lo tanto, pasaría de una especificación AR2 para I de t a una especificación ARIMA 110 para Y de t. Si la raíz unitaria está en el proceso media móvil, y este proceso media móvil se ha estimado, esto es síntoma de una de dos cosas. O bien de que te has pasado al diferenciar, o bien de que hay componentes deterministas en el proceso. Os pongo dos ejemplos de esto. Pensad en términos de este modelo. Aquí tenemos un modelo que tiene una parte autorregresiva de segundo orden, dos diferencias regulares y una media móvil de orden 1. Claramente, si b vale 1, el factor media móvil se cancela. Por lo tanto, tengo una raíz unitaria, no en el polinomio autorregresivo, que eso me indicaría infradiferenciación, sino en el polinomio media móvil. Tendría, por tanto, aquí un modelo ARIMA 221. Bien, si aquí tengo un factor 1 menos b y aquí tengo un factor 1 menos b al cuadrado, tengo un factor 1 menos b que está multiplicando ambos lados de la igualdad y yo puedo simplificar. El modelo equivalente es este de aquí, un proceso autorregresivo de segundo orden con una sola diferencia y media móvil de orden 0. Es decir, un ARIMA 2, 1, 0. El modelo es más sencillo porque este parámetro que hay aquí, el parámetro de media móvil, ya no lo estimamos. Ya no lo estimamos porque nos damos cuenta de que es redundante. Es redundante simplemente porque yo puedo cancelar este factor 1 menos b con uno de los factores 1 menos b que están aquí en la diferenciación. Siempre que haya una raíz unitaria en la parte media móvil, ¿esto quiere decir que los datos están sobrediferenciados? Pues no necesariamente.
Pensad en los términos de un modelo de tendencia determinista, como los que vimos al principio de la asignatura. I de t es beta por el tiempo más a de t. Si a i de t yo le resto i de t menos 1, me quedaría i de t menos i de t menos 1 nabla i de t. Si a b por t le resto b por t menos 1, me quedaría beta. Y si a de t le resto a de t menos 1, me quedaría 1 menos b por a de t. Por lo tanto, si al valor de i de t le resto el valor de i de t menos 1, según la misma expresión, me va a quedar esta expresión de aquí. Y en ella veo que tengo una raíz unitaria, como un factor 1 menos b, una diferencia que se aplica a i de t, y aquí tengo también una raíz unitaria en la parte media móvil. La diferencia con respecto al caso anterior no es que el modelo esté sobrediferenciado, el proceso esté sobrediferenciado. Aquí tengo un proceso no estacionario. La variable y crece o decrece como función del tiempo, dependiendo del signo del parámetro beta. Por lo tanto, la diferencia es necesaria. Lo que ocurre es que cuando el origen de la tendencia es un proceso determinista, al diferenciar me sale de forma natural, por la matemática del proceso, una raíz unitaria en la parte media móvil. ¿Cómo puedo separar este caso de este? Pues muy sencillo. Yo veo una raíz unitaria y digo, oye, a lo mejor me he pasado el diferenciar, pero si yo miro el perfil de los datos, el perfil de la serie I de t, veré que tiene tendencia. Si yo le aplico test de raíz unitaria, veré que tiene raíz unitaria. Si le aplico un test que permite raíz unitaria y una tendencia determinista, me encontrará la tendencia determinista. Por lo tanto, lo puedo detectar fácilmente. En cambio, en este caso, la segunda diferencia de I de t será estacionaria, y si me pinto también la primera diferencia de I de t, veré que aproximadamente es estacionaria. Por lo tanto, diré, bueno, en este caso lo que ocurre es que me he equivocado porque al especificar este modelo sobrediferencié y el método de estimación es tan listo que me cancela esa diferencia excesiva. Esa cancelación se produce con un proceso media móvil con raíz unitaria, y al simplificar las estructuras redundantes, a derecha e izquierda de igualdad, me queda el modelo que de verdad estoy buscando. Por ese motivo, una parte del proceso de diagnosis de un modelo estimado consiste en calcular las raíces de los polinomios característicos, no os preocupéis porque Gretel lo hace por vosotros, y ver si hay alguna posible simplificación. Si hay una raíz unitaria en la parte autorregresiva, me he quedado corto al diferenciar. Si hay una raíz unitaria en la parte medio móvil, me he quedado largo al diferenciar. He sobrediferenciado. En este slide profundizaremos en el sentido que tienen las raíces de los polinomios autorregresivos y media móvil. A partir de ellas se definen dos conceptos: estacionariedad e invertibilidad. En lo referente a la estacionariedad, un proceso estocástico se dice que es estacionario si todas las raíces de la ecuación característica de su parte autorregresiva, fijaros que los coeficientes de esta ecuación son los coeficientes phi y por lo tanto se refieren a la parte autorregresiva, están fuera del círculo de radialidad del plano complejo. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que las raíces de este polinomio pueden ser números reales o pueden ser números complejos conjugados, es decir, a más menos b por i, siendo i la raíz de menos 1. Cualquier raíz real o compleja la podemos representar en un eje coordenado. La parte real de la raíz estaría en el eje de las x, la parte imaginaria de la raíz estaría en el eje de las y. Por lo tanto, el valor a de la raíz lo escribiríamos aquí y el valor b de la raíz lo escribiríamos en el eje vertical. Si las raíces tienen una distancia al origen de coordenadas mayor que 1, se dice que es una raíz que está fuera del círculo de radiounidad. En el caso de que el polinomio que genera esa raíz sea el polinomio autorregresivo, en ese caso el proceso autorregresivo sería estacionario. Y las series que se generarían a partir de ese polinomio serían series con una media constante. Si una raíz está en el círculo de radiounidad, esa raíz generaría un movimiento persistente. Si la raíz es unitaria, como hemos visto, pues crea series temporales no estacionarias. Cuando la raíz está dentro del círculo de radiounidad, se dice que es una raíz explosiva. En el caso de los procesos económicos, no se consideran razonables las raíces explosivas porque generan procesos estocásticos que en un momento dado tienen un comportamiento asintótico. Un ejemplo en
ciencias naturales, del sistema que tiene este tipo de comportamiento, es precisamente la liberación de energía de una supernova. Si la raíz de la parte autorregresiva está dentro del círculo de radiounidad, tenemos un sistema que en un momento determinado alcanzaría valores próximos a infinito. Esto no es razonable en economía y por lo tanto típicamente se descarta. Si eso ocurre, generalmente es por un fallo del software. Por otra parte, el concepto de invertibilidad es análogo al de estacionariedad, pero aplicado al polinomio característico de la parte media móvil. Se dice que un proceso estocástico es invertible si todas las raíces de la ecuación característica esta, donde aparecen aquí los coeficientes θ, y por lo tanto nos estamos refiriendo a la parte media móvil, están fuera del círculo de radiounidad del plano complejo. Un ejemplo. Tenemos aquí un polinomio y se puede comprobar que sus raíces son menos 20, esta sería la parte real, más menos 1,40 por i. El módulo de este vector sería simplemente la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de la parte real y la parte imaginaria, vale 1,41, y como es mayor que 1, esto indica que las raíces de este polinomio serían estacionarias si fuera un polinomio autorregresivo o invertibles si fuera un polinomio media móvil. En cambio, aquí tenemos otro polinomio distinto, sus raíces son menos 0,25 más menos 0,968 por i, la raíz cuadrada de menos 1, el módulo de estos valores es 1 e indica que se trata de raíces en el círculo unitario. El polinomio 1 menos 2b tiene una raíz real, que es 0,5, y sería en este caso una raíz explosiva. Otra cosa que nos permite la notación de retardos es escribir un proceso autorregresivo en forma media móvil y viceversa, un proceso media móvil en forma autorregresiva. Para eso, el proceso no tiene que tener raíces dentro del círculo de radiounidad. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos un proceso autorregresivo de orden 1, lo hacemos depender del parámetro phi sin darle ningún valor concreto y del término constante c. Si el proceso no es explosivo, es decir, si las raíces del polinomio autorregresivo están en el círculo de radiounidad o fuera de él, podemos pasar este polinomio dividiendo al otro lado de la expresión. Porque la álgebra del operador retardo es análoga, como os decía, a la álgebra del producto de números reales. Al pasarlo al denominador, podemos quitar el operador retardo de este primer término. ¿Por qué razón? Porque cuando el operador retardo afecta a algo que no depende del tiempo, es como si valiera 1, lo deja invariante. Entonces el término constante, en esta representación, ya no sería c, sino c partido por 1 menos phi. Esto precisamente sería la media del proceso. Y en lo referente a la otra parte, tendríamos 1 partido por 1 menos phi por b, multiplicado por el término de error. Si recordáis, la suma de los términos de una progresión geométrica se define como el primer término partido por 1 menos la razón. Por lo tanto, podemos escribir esto que aparece aquí, como la suma de los términos de una progresión geométrica en donde el primer término vale 1, que sería el numerador del polinomio. El segundo término sería el anterior multiplicado por la razón, es decir, phi por b. El siguiente sería el anterior multiplicado por phi por b y así sucesivamente. En lo referente al proceso media móvil de orden 1, si tiene las raíces en el círculo de radiounidad o fuera de él, lo podríamos escribir así, en su forma estándar, o alternativamente podríamos hacer lo mismo que antes. Pasaríamos al denominador este término 1 menos θ por b. Le quedaría 1 partido por 1 menos θb por z de t, sería mu sub z partido por 1 menos θ, más el término de error a de t. Y aquí nuevamente tendría la suma de los términos de una progresión geométrica, cuyo primer término es 1 y cuya razón es θ por b. Por lo tanto, 1 más θb más θ cuadrado, b cuadrado y así sucesivamente. Como en este caso la expansión afecta a z de t, tendríamos la forma autorregresiva equivalente a este proceso media móvil. El término constante sería este y el término de error sería este. A su vez, si yo tengo escrito un modelo ARIMA, de esta manera, yo puedo pasar todo aquello que me convenga al denominador a un lado o a otro. Esta flexibilidad de la representación no tiene dos implicaciones. La primera es que cuando estamos dividiendo
polinomios, lo que conseguimos es una expansión infinita de los términos en el numerador y en el denominador, cosa que nos da flexibilidad para representar cualquier tipo de dependencia de la serie con respecto a su pasado. La segunda cosa, que nos va a ser bastante útil, es que al poder escribir los procesos estocásticos que vamos a utilizar de esta manera, nos va a ser fácil integrarlos con otras representaciones, como por ejemplo en un modelo de regresión. Una vez introducidos los procesos elementales, habiendo repasado los conceptos básicos de identificación y diagnosis y habiendo introducido la notación de retardos, vamos a añadir al modelo un elemento de complejidad que es la parte del modelo ARIMA que se va a ocupar de representar las fluctuaciones estacionales de una serie temporal. Por lo tanto, hablaremos de modelos ARIMA para series estacionales. Como vimos en temas anteriores, las series económicas a menudo muestran estacionalidad, es decir, una pauta de cambio de media que se repite con una periodicidad fija, que a menudo es anual. Dos ejemplos de series temporales con una estacionalidad posible anual serían datos mensuales, que cada 12 periodos recorren un año completo y que es su ciclo estacional, o datos trimestrales que cada 4 periodos recorren un año, es decir, un ciclo estacional completo. En sentido contrario, podríamos pensar también en términos de series que se miden de forma diaria y que tienen una estacionalidad en la semana, es decir, que cada 7 o 5 días recorren su ciclo estacional, dependiendo de si es una actividad que se mantiene todos los días de la semana o solamente tiene lugar en días laborables. Datos horarios también podrían recorrer un ciclo estacional de 24 horas dentro del día. Para captar este tipo de comportamiento se define un modelo ARIMA que tiene su parte habitual de órdenes P para la parte autorregresiva, D para el número de diferencias y Q para la parte media móvil. Y a este modelo ARIMA le añadimos una serie de factores de orden P mayúscula, D mayúscula y Q mayúscula para representar un movimiento de periodo S mayúscula. Este sería el modelo complejo, el modelo que combina ambos componentes. Por un lado tendríamos la parte autorregresiva regular, las diferencias regulares, nabla sub D, super D, y la parte media móvil regular. Aquí está su término constante de toda la vida. Pues a estos factores les añadiríamos un término multiplicativo phi mayúscula sub P de B elevado a S, sería un polinomio autorregresivo estacional que se define de esta manera. Lo que me hace es, en vez de relacionarme el dato de hoy con el previo y con el anterior, me relacionará el dato de hoy con el de hace S periodos, 2 veces S periodos y así sucesivamente. Aquí tenemos las diferencias estacionales, nabla sub S super D mayúscula, estamos aplicando D mayúscula a diferencias estacionales, y tendríamos también una parte media móvil estacional. El polinomio media móvil estacional se define aquí y lo que me dice es que al valor de hoy de la serie le afecta el valor de hoy del término de error, el valor de hace S periodos, 2S periodos y así sucesivamente. Estas son las diferencias estacionales que ya habíamos definido antes. En los siguientes slides veremos cómo especificar estos factores estacionales que se añaden a la parte regular. En la primera figura se muestra la función de autocorrelación simple y parcial de un proceso de media móvil de orden 1 estacional con periodo 12. Lo que vemos es que los retardos estacionales están marcados con bandas amarillas. En el primer retardo de la ACF tenemos un coeficiente negativo y importante, y en los retardos 24 y 36 no hay coeficientes significativos. En cuanto a los retardos 12, 24 y 36 de la función parcial, tienen coeficientes significativos que caen hacia cero. Por tanto, en los retardos estacionales se está replicando la estructura característica de un proceso media móvil. Esto no es casualidad, esto ocurre y se puede demostrar matemáticamente. En cuanto a la segunda figura, me muestra la función de autocorrelación simple y parcial de un proceso autorregresivo de orden 2, especificado para series mensuales, con una estacionalidad de orden 12. Lo que vemos es aquí un coeficiente positivo, aquí un coeficiente poco significativo, aquí un coeficiente negativo y significativo. Es como una especie de función de autocorrelación larga. La función de autocorrelación parcial tiene dos coeficientes, uno positivo y otro negativo. El tercer coeficiente, en el retardo 36, no es significativo. Por tanto, de nuevo,
se repite en los retardos estacionales la estructura característica de un proceso autorregresivo de orden 2. Una observación. Como solamente se ven autocorrelaciones estacionales en los retardos estacionales, es muy importante elegir adecuadamente el número de retardos que se muestran en las funciones de autocorrelación. Una regla que se puede utilizar para decidir ese número de retardos sin pensar mucho es simplemente 3 veces el periodo estacional más 3. Por ese motivo, en todas estas funciones de autocorrelación he escogido 39 retardos. Es decir, 3 veces el periodo estacional, 3 por 12, 36, más 3 retardos adicionales, 39. De esa manera, uno se asegura que ve al menos 3 coeficientes correspondientes a retardos estacionales. En este slide mostramos lo que ocurre cuando en una función de autocorrelación se combinan estructuras regular y estacional. Lo que tenemos es aquí, en el caso de las dos primeras figuras, las funciones de autocorrelación simple y parcial de un proceso de media móvil de orden 1 regular y media móvil de orden 1 estacional de periodo 12. En la parte regular de la ACF, es decir, lo que está separada de los retardos estacionales, vemos un coeficiente negativo e importante y una caída exponencial, que es lo que caracteriza a un proceso de media móvil. En los retardos estacionales vemos nuevamente un coeficiente y una caída exponencial, pero en este caso los coeficientes estacionales están rodeados de una especie de saltos en la función de autocorrelación. Estos saltos se denominan satélites. Surgen de la interacción entre la estructura regular y la estructura estacional y no son modelizables, no hace falta modelizarlos. En cuanto ajustemos a los datos un proceso que elimine estas autocorrelaciones, en los residuos ya no aparecerán, en estos retardos no habrá autocorrelaciones residuales. Y lo mismo ocurre cuando se combina un proceso de media móvil de orden 1 regular con un autorregresivo de orden 2 estacional, por seguir un poco la secuencia de antes. En la parte regular del gráfico aparece nuevamente la pauta media móvil. Aquí vemos un coeficiente grande importante, un coeficiente negativo importante. Y en la parte estacional vemos un palo importante, otro palote importante y aquí nada. Y alrededor de los coeficientes estacionales hay como resurgimientos, saltos en la estructura de autocorrelación. Estos saltos nuevamente son satélites. La información que los satélites nos proporcionan es simplemente que en el retardo estacional correspondiente hay una estructura estacional importante. A continuación presentaré un resumen de las ideas principales de este tema. El análisis univariante de series temporales trata de construir un modelo sencillo, que no tiene variables exógenas y que aprovecha la inercia de los datos pasados para predecir el futuro. Para ello se parte de 3 supuestos: linealidad, estacionariedad débil, es decir, las medias, varianzas y autocovarianzas no dependen del tiempo, y en tercer lugar, normalidad. Para identificar el proceso estocástico, esto es, para especificar el modelo a partir de propiedades observables de los datos, se utilizan distintos instrumentos. En primer lugar está el gráfico de la serie temporal. Simplemente en el eje de las X tenemos el tiempo, en el eje de las Y tenemos los valores de la serie, y este gráfico nos va a mostrar cosas como si la serie tiene tendencia o no, si la serie tiene estacionalidad o no, o si la variabilidad de la serie depende del nivel, o si hay otro tipo de heterocedasticidad. Luego también tenemos la función de autocorrelación simple, la función de autocorrelación parcial, que tienen pautas características, que son como las huellas digitales de cada proceso, y el estadístico de Jungbox, que me permite contrastar la hipótesis nula de si todos los coeficientes de autocorrelación simple son simultáneamente iguales a 0 o no. Si la serie original no es débilmente estacionaria y concretamente si no tiene una media estable o no tiene una varianza independiente de la media, es necesario inducir estas propiedades mediante una transformación de datos adecuada. Los procesos lineales tienen pauta de autocorrelación característica, como decía antes. En un proceso de ruido blanco, las dos funciones de autocorrelación simple y parcial son nulas, en teoría, y en las funciones muestrales deberían caracterizarse por tener bajos coeficientes de autocorrelación simple y parcial y un estadístico de Jungbox que no rechazará la nula. En un proceso de autorregresivo, la función de autocorrelación es persistente, en términos muestrales, y la función de autocorrelación teórica sería de hecho infinita, nunca valdría 0, en teoría. En la práctica, en la muestra, pues habrá algún momento en donde los coeficientes se vuelvan no significativos.
Y también es característico que la función de autocorrelación parcial es finita y me indica el orden del proceso autorregresivo. En cuanto a los procesos media móvil, se comportan al revés. La función que es finita o que se trunca rápidamente es la función de autocorrelación simple y la función de autocorrelación parcial, en cambio, es infinita. En un proceso ARMA, que combina parte autorregresiva y parte media móvil, las dos funciones, la función de autocorrelación simple y parcial, son infinitas en términos teóricos. En las funciones muestrales, pues son simplemente persistentes, son largas, tardan en morir. El análisis de series temporales utiliza diversas herramientas estadísticas que forman una metodología de modelización. Esta metodología se estructura en 3 fases: identificación, estimación y diagnosis. Conforma una manera de ver el proceso de análisis. Cuando iniciamos el proceso de análisis de un conjunto de datos, lo primero que hacemos es recopilar datos, entender cómo están formados, cuál es su métrica, algunos hechos que puedan ser relevantes y que hay que tener en cuenta en la modelización, etc. A partir de ahí, se elige una especificación tentativa para el proceso generador de datos, utilizando pues eso, los gráficos de la serie temporal, las funciones de autocorrelación, utilizando también las transformaciones, etc. Con ello se escoge una especificación tentativa. Y tentativa aquí quiere decir que la vamos a mantener mientras no encontremos una especificación mejor. En segundo lugar, estimación. De estimación ni hemos hablado ni vamos a hablar. Es bastante compleja la estimación de este tipo de modelos. Suele requerir métodos iterativos, es decir, no llegan a la solución, al vector de estimaciones en un solo paso, sino que van probando distintas soluciones hasta que convergen según un determinado criterio. Y por último, la diagnosis. La diagnosis consiste en evaluar críticamente los resultados de la estimación. Cuando tengamos los parámetros estimados, nos preguntaremos si los coeficientes son significativos o no. Miraremos también las raíces de los procesos autorregresivo y media móvil que hayamos especificado para ver si nos hemos podido quedar cortos o largos de diferencia. Miraremos también los residuos para ver si son estacionarios, si son homocedásticos, si son normales, si tienen autocorrelaciones adicionales o no. Si el modelo es estadísticamente válido y pensamos que es útil, lo usamos, y si no es estadísticamente válido, pues volvemos a la fase de especificación, escogemos otra especificación alternativa, estimamos el modelo, volvemos a pasar la diagnosis y repetimos este proceso, este bucle, tantas veces como sea necesario, hasta llegar a un modelo que sea útil y que sea estadísticamente válido. Y esta es toda la teoría del tema. Lo siguiente que hay es un apéndice en el cual se hace un estudio particularizado de los procesos estocásticos que son más comunes para datos económicos. Un proceso bastante común para datos económicos, una vez que ha sido inducida la estacionariedad en media, es el autorregresivo de orden 1. Esta es la ecuación que lo caracteriza. El valor actual de z es c más phi por z de t menos 1 más el término de error. El supuesto de estacionariedad, aplicado en este caso, requiere que el valor absoluto de phi sea menor que 1. En estas condiciones se puede mostrar que esta expresión nos proporciona la media del proceso, esta expresión nos proporciona la varianza y esta expresión nos proporcionaría la autocorrelación simple. La autocorrelación simple teórica nunca va a ser igual a 0. Será phi elevado a k. Phi elevado a k puede volverse un número muy pequeño porque el valor absoluto de phi es menor que 1, por lo tanto al elevarlo a potencias sucesivas cada vez será más pequeño, pero la función de autocorrelación teórica nunca va a desaparecer, nunca va a ser exactamente igual a 0. Aquí se representa el aspecto que tendría esa función de autocorrelación. La función de autocorrelación parcial no será infinita, será simplemente persistente. Esto es, tardará en morir. Si el coeficiente phi es positivo, este será el aspecto de la función de autocorrelación, y si el coeficiente phi es negativo, lógicamente lo que veremos será una pauta de signos alternados. Si phi es negativo, el primer valor de la función de autocorrelación será phi elevado a 1, negativo, el segundo phi al cuadrado, positivo, el tercero phi al cubo y así sucesivamente. En cuanto a las funciones de autocorrelación parcial, tendrán un solo coeficiente, positivo o negativo, y esto es así porque la función de autocorrelación parcial se define precisamente como el késimo coeficiente de una autorregresión de orden k
ajustado por mínimos cuadros ordinarios en términos muestrales. Por lo tanto, la verdadera función de autocorrelación solo tendrá un valor y la función de autocorrelación muestral tendrá un valor significativo en general y todos los demás serán muy pequeños en comparación con su incertidumbre. En el caso del proceso media móvil de orden 1, yo lo que tengo es esta ecuación característica, z es igual a su media, más un término de error, menos θ por el término de error del periodo previo. La condición de invertibilidad en este caso es que el valor absoluto de θ sea menor que 1, la media es el término constante, la varianza tiene esta expresión y la función de autocorrelación tiene un único valor distinto de 0. Si el coeficiente de θ es positivo, la función de autocorrelación simple será negativa, por definición. Y si es negativo, será positiva, también por el resultado previo. Las funciones parciales tendrán una pauta infinita porque, como vimos, un proceso media móvil invertible se puede escribir como un autorregresivo infinito. Entonces aquí lo que estamos viendo son los coeficientes, los infinitos coeficientes de la representación autorregresiva. Todo empieza a tener un sentido cuando la teoría se ha visto en su conjunto. En el caso de un proceso autorregresivo de segundo orden, las condiciones de estacionariedad son más complicadas. Se pueden escribir en forma de estas tres condiciones que aparecen aquí. El valor esperado de z tiene esta expresión como función de los parámetros del modelo y las autocorrelaciones siguen esta ley de variación, es un sistema dinámico de segundo orden que tiene estos dos primeros valores. Entonces lo que vemos es que si phi sub 1 es positivo y phi sub 2 también, la función de autocorrelación simple se parece a la de un AR1, pero la función parcial nos dice que el proceso realmente es de segundo orden. Si phi sub 1 es negativo y phi sub 2 es positivo, me ocurre lo mismo. Aquí tengo una función de autocorrelación simple parecida a un AR1, pero esto nos dice que el autorregresivo es de segundo orden. Podría haber otras combinaciones de valores de los parámetros, pero en definitiva, para procesos autorregresivos, la idea es que la función de autocorrelación simple es infinita y la función de autocorrelación parcial se trunca. Aquí estamos discutiendo un proceso media móvil de segundo orden, el valor de hoy de z es una constante, base de t menos términos que dependen de adt menos 1 y adt menos 2. La condición de invertibilidad es complicada de nuevo, análoga a la que vimos para el proceso autorregresivo, siendo en este caso condición de estacionariedad. El término constante es la media, la varianza tiene esta expresión y en esta ocasión tengo dos coeficientes de la función de autocorrelación simple que son distintos de 0. Aquí doy simplemente los resultados, las funciones de autocorrelación correspondientes a distintas combinaciones de valores de θ. El último apéndice se dedica a comparar la notación estándar que hemos utilizado en esta presentación con la forma en la cual Gretel presenta los resultados de estimación. Y es que cada software econométrico define sus propias convenciones para presentar los resultados de estimación de un modelo ARIMA. En el cuadro que se muestra a la derecha, este que tenemos aquí, se resumen las equivalencias entre la notación que hemos utilizado en este tema y la forma en que Gretel denota los resultados de estimación. Las convenciones de Gretel son muy parecidas a las de cualquier otro software econométrico y en concreto con las de EBIU. Si os fijáis, nosotros en la notación estándar hablamos de la media de un proceso estocástico estacionario. Bueno, pues esto es lo que Gretel representa en sus outputs de estimación como const, como constante. Lo que nosotros llamamos phi sub 1, phi sub 2 estimados, o phi sub 1 mayúscula, phi sub 2 mayúscula estimados, en Gretel se denominan de una forma que es prácticamente reconocible. Lo que es un poco más complejo es que lo que nosotros llamaríamos el opuesto de θ1 estimado, de θ2 estimado, de cualquier parámetro media móvil, también de los correspondientes parámetros estacionales, es lo que Gretel llama θ minúscula sub 1, θ minúscula sub 2, θ mayúscula sub 1, θ mayúscula sub 2. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que en el caso de los parámetros autorregresivos, la notación es la misma, básicamente, y en el caso de los parámetros media móvil, Gretel nos devuelve el valor opuesto del parámetro que hemos estudiado. Lo que nosotros llamamos residuos, los residuos A sub t con gorro, es lo que Gretel llamaría innovaciones, y lo que nosotros llamamos desviación estándar residual sería la desviación típica de las innovaciones. En
concordancia con la notación anterior. Para poner estas convenciones en un ejemplo, lo que tenemos es los resultados de estimación de un proceso ARIMA 211 con constante, digamos su notación estándar estaría en esta forma, y Gretel nos devuelve los resultados de estimación en esta otra. Lo que nosotros llamamos C no es lo que Gretel llama constante. Lo que Gretel llama constante es lo que nosotros llamaríamos la media del proceso. Y la forma mejor de tratar la representación de la media del proceso estocástico estacionario sería simplemente colocar la transformación de la variable dependiente que se está modelizando y restarle la media. Por lo tanto, simplemente escribir la variable característica del proceso estocástico en desviaciones con respecto a la media. Sabemos que los coeficientes phi sub 1 y phi sub 2 vienen con la misma convención de signo que nosotros utilizamos, por lo tanto, para representarlos en la notación estándar lo haríamos de esta manera. Debajo de los coeficientes estimados ponemos sus desviaciones típicas, sus errores estándar de estimación, y con lo que hay que tener cuidado es con los coeficientes media móvil, porque lo que Gretel llama teta es lo que nosotros llamaríamos menos teta, pues sin mayor problema. Donde ponen menos teta sub 1 por b, pues escribimos el valor que devuelve Gretel por b con su desviación típica correspondiente. La desviación típica de las innovaciones que aparece aquí es la desviación típica residual y en función de los objetivos del análisis, a esta forma de escribir el proceso estocástico se le pueden añadir otros estadísticos, típicamente el estadístico Q de Jumbox, test de homoelasticidad, criterios de información o lo que convenga en cada momento. Y esto es todo lo que quería explicaros sobre este tema. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que toque y sobre todo, mucha suerte.